Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Alemania con acento, el programa sobre los latinoamericanos y otros hispanohablantes afincados aquí en Alemania. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es boliviano y vive en Alemania desde 1996. Su nombre es Blas Uriaste. Y ustedes ya lo van a ver en este momento. Tanto le gustó, tanto lo atrapó Berlín, que se convirtió en su guía turístico. Pero no solo eso, formó Vive Berlín, una cooperativa de guías turísticos. Tan enamorados como él de esta ciudad, de Berlín. Blas Uriaste, muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y fue amor a primera vista con Berlín? No. No. Digamos que es una ciudad que si fuese una persona, uno nunca le diría que es guapa. Ah, no. Sino que es interesante, que es lo que uno les dice a los que no son guapos. Berlín, digamos, como ciudad recién me ha ido agarrando con el tiempo a través del acto de mostrarle a la gente que al principio me venía a visitar y porque me quería y mostrarle la ciudad y le he ido descubriendo. Muchos dicen que es sexy, una ciudad sexy, ¿te parece? Es una cuestión de definiciones, qué es lo que es sexy. A mí me parece una ciudad interesante, una ciudad viva, una ciudad que se llama, tiene mucho que ver con nosotros directamente porque es la historia del siglo XX, es lo que somos nosotros hoy día en muchos lugares. ¿Nosotros quiénes? Porque... Nosotros muchos más de los que uno cree, es decir, es un escenario privilegiado que se llama de la historia del siglo XX y, por ejemplo, digamos, si uno piensa que la palabra globalización no existiría si es que el muro no se hubiese caído y la palabra globalización nos afecta a todos, entonces creo que es una forma de decir que es una ciudad que no solamente tiene un valor como lugar para mostrar a Berlín, o sea, a Alemania o a sí mismo un significado local o regional o europeo, sino que sirve también para entender la historia universal. ¿Y qué fue lo que te fue atrapando? Porque al principio decís, en realidad no me gustaba tanto, pero ¿qué fueron las primeras cosas? ¿Cuáles fueron que dijeron, no está tan mal? A mí lo que me gusta mucho de esta ciudad es su internacionalidad y el hecho de que es una ciudad grande de provincia. Combina muy bien las ventajas de una metrópoli, las cosas cómodas de una metrópoli, la oferta cultural, la oferta culinaria, el hecho de que vive gente en muchos lugares al mismo tiempo, pero es una ciudad que no es ruidosa, que no es peligrosa, que es relativamente económica, es decir, combina muy bien, uno puede vivir en su barrio como si viviese en una ciudad chiquita, al mismo tiempo, pero puede uno moverse como si se moviese en una ciudad de primer nivel mundial. Claro, pueblo y gran capital, sí, ¿no? Conviven. Y tu caso podemos decir que tiene algo de paradójico, ¿no? Porque llegás como todo extranjero, nuevo, sin conocer, por ejemplo, las calles o quizás hasta cómo pronunciarlas. Y hoy sos guía turístico, o sea, estás siendo anfitrión de los que llegan, ¿no? Primero, eso aquí en Berlín creo que es inevitable porque encontrar aborígenes del 100% es relativamente difícil. Es decir, gente que sea de aquí, que haya crecido aquí, que viva hoy aquí todavía, son relativamente pocos. Lo otro es que creo que más bien se hace más fácil el mostrar una ciudad cuando tú ya la has visto desde fuera. Porque te acercas a otras cosas, te acercas con las mismas preguntas que se acerca a alguien que viene de fuera. Claro, con ojos de asombro, no perdés ese asombro inicial, ¿no? El asombro y la cosa de que sabes cuáles son las preguntas de quien viene aquí. Quien viene aquí no tiene, por ejemplo, digamos, la historia del Tercer Reich de arriba abajo 200 veces pasada por la escuela, sino que llega con ciertas imágenes, con ciertos clichés, con ciertas ideas sobre el tema, ha crecido con el tema, pero con una distancia, a través del cine principalmente, por ejemplo, o sea, muchos de quienes visitamos, de los que vienen aquí, acompañamos aquí, y yo sé cómo es eso, porque a mí me ha pasado una cosa similar. Estuviste en ese lugar. Muy bien, y como nuestro invitado es un buen conocedor, le pedimos que nos haga un recorrido, pero no cualquiera por Berlín, no, un recorrido tradicional no queríamos, sino el recorrido por su Berlín, por sus lugares en esta ciudad. ¿Viene usted también? Está invitado. Llegué el 1 de noviembre del 96 aquí en un autobús desde la estación principal de Potsdam con una maleta de 20 kilos, que es lo que yo traía, que se llama de Bolivia, y llegué a comenzar mi vida estudiantil aquí en una residencia de estudiantes a la que me había anotado sin saber muy bien dónde quedaba. Cuando hice llenar el formulario en el Studentenwerk, en el lugar donde se distribuían los puestos de residencia, me ofrecieron una lista de lugares y escogí el que me sonaba más urbano y acabé en el más rural de todos.
Digamos, estos tres edificios fueron construidos a principios de la década de los 80. Aquí en Potsdam había una escuela de pedagogía y cuando llegué aquí estuve alojado en esta residencia. Era una residencia de estudiantes en la cual una parte de los estudiantes que vivían en ella era gente que estaba teniendo que repetir parte del estudio porque con la caída del muro lo que habían estudiado en parte se había perdido. Yo aquí a Berlín la primera vez que vine fue el año 1991, en diciembre, al intercambio. Y una de las experiencias, digamos, de apertura, de descubrir este lugar de un ángulo distinto fue por comer por primera vez que se llama un döner en este lugar. Es un lugar raro en Zellendorf comer el primer döner, pero claro, vivíamos aquí cerca, vivía mi familia de intercambio, que era una familia profundamente anticomunista, que tenía ideas muy duras contra la DDR. Después de la caída del muro, pasé unos meses aquí en Berlín y el colegio donde pasé mi intercambio escolar es el colegio Shadow, que es este colegio que está aquí. Venía todas las mañanas en la bicicleta, eso de ir en bicicleta al colegio me pareció una experiencia sumamente curiosa. Lo de la bicicleta es una cosa que no está en el software de alguien que viene de una ciudad que está a 3.600 metros de altura como La Paz. Este es el barrio en Berlín al que llegué ya el año 99, que es cuando dejé Potsdam para venirme un poco a la ciudad. Todo el tiempo vives en un lugar que está marcado por una cultura distinta de alguna manera a la tuya. Es decir, yo efectivamente soy boliviano, pero en Bolivia la mayoría de la población es indígena y yo pertenezco a una minoría étnica, si se quiere llamar así. Sí, bueno, esta es mi casa hace 4 años, estamos en el barrio de Neukölln y nos trasladamos en octubre del año 2009, viniendo del edificio anterior a este. El mismo día se abrió el café que está aquí al lado y ahí comenzó el proceso de transformación. Se fundó la empresa, me casé y me trasladé. El día de hoy es un poco una historia íntima de esta ciudad. Es una ciudad con la que tengo una relación familiar hace ya 4 generaciones. En esta casa, a pesar de ser un migrante, he acabado teniendo cosas de mis abuelos o de mis bisabuelos. Ahora ya te conocemos mucho mejor y hay muchas cosas para retomar. Por ejemplo, esto de la minoría étnica de la que te consideras parte en Bolivia, ¿cómo es? Primero, que digamos, una cosa que me sucede con mucha frecuencia es que cuando digo que soy boliviano, tanto allá como aquí, me dicen, pero no pareces boliviano. Es verdad, porque uno con boliviano asocia, por lo menos físicamente, otra apariencia, ¿no? Sí, digamos, efectivamente es así que una mayoría de la población en Bolivia es de origen indígena, pero Bolivia, al igual que la mayoría de los países de América, es un país donde también ha habido migraciones de distinto tipo, donde ha llegado, que se llama migración europea, y un lugar donde se ve eso muy fuerte es que se llama, o sea, Bolivia es un país que se distingue por el hecho de que realmente es una mayoría la que es indígena y una pequeña minoría la que es de origen europeo. Si uno se mueve por La Paz con la apariencia que tengo yo, uno es distinto a la mayoría. Y es una experiencia que a mí en Kreuzberg me gustó otra vez, que era la sensación de no estar en mayoría. El vivir en Alemania me gustaba porque en Alemania con mi apariencia, digamos, puedo disimular mi existencia. Uno podría decir que tenés la apariencia de un hippie alemán. Sí, podría ser un Aussteiger, alguien que se ha bajado, que se llama del tren, que se llama lo que muchos alemanes hacen cuando se van, por ejemplo, a América del Sur. Yo lo he hecho al revés, me he bajado del tren viniéndome aquí. ¿Y cómo se siente, no, eso de ser, de alguna manera, minoría en cada lugar? Un poco alemán en Bolivia y un poco boliviano en Alemania. Tiene grandes ventajas. Creo que, digamos, es una cosa que uno la va aprendiendo. Yo lo he tenido que aprender desde muy chico. Siempre se ha subrayado el que me veo diferente. Y eso me ha aprendido a ver que todos son diferentes. Claro. De entrada, el haber sido individualizado a través de mi apariencia me ha permitido que se llama estar obligado a estar fuera y tener ciertas dificultades como de ser parte de un colectivo.
o de disolverme en un colectivo. Pero ¿te sentís boliviano? ¿Y en qué te reconoces boliviano? Me siento boliviano, sí, soy boliviano porque mi infancia es boliviana, porque los olores, por los sabores, porque mis relaciones familiares más intensas son bolivianas, por el paisaje soy boliviano. Después hay cosas, podría echarle la culpa a que soy impuntual a ser boliviano, pero sería injusto porque hay muchos bolivianos que son puntuales. Me cuesta ordenar ciertas características mías al ser boliviano, pero lo que soy es Bolivia, sí. Y está claro que es difícil imaginarse pocas ciudades más distintas que La Paz y Berlín. Decías, por ejemplo, lo de la bicicleta, ¿no? Sí. Que no lo tenés en el software. No, es decir, en La Paz es muy divertido ir de bajada, lo que es complicado es ir de subida. Las diferencias de altura son brutales. Es una ciudad que además, como muchas otras ciudades en América Latina, está cada vez más pensada para los automóviles, no para la bicicleta. Y es un lugar que es en su geografía y en su estructura radicalmente distinto a Berlín. Y entonces, con toda esta bolivianidad de tu parte, ¿por qué Berlín? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué estás aquí? Vine a estudiar. Vine en principio para volver a irme. Mi intención era, que se llama, aprender algo aquí y volver a Bolivia, a quizás aplicarlo. Pero por diferentes cosas biográficas, por diferentes cosas del desarrollo de las cosas allá en Bolivia, por desarrollo personal aquí, acabé berlineándome, haciéndome un berlinés. ¿Cuánto hace que llegaste? Son 17 años, 2 meses y 18 días. ¿Cronometrado? Más o menos sé qué día ha sido. Es un día que para mí es muy importante y es una especie de otro cumpleaños. Y es por eso que se llama juega un papel importante para mí. ¿Uno también puede pensar que volviste a nacer de alguna manera? O... No, pero es una parte de una decisión. El nacer en Bolivia no lo decidí yo, lo decidieron otros. Eso no le quita ningún mérito al resultado, pero el vivir aquí es algo que yo he decidido. Y eso creo que es una cosa que merece ser celebrada. ¿Y te acordás de ese momento en el que llegaste, así como te acordás cuándo fue exactamente, de tus primeras impresiones? Sí, me impresionó muchísimo ver árboles en las hojas, hojas en los árboles. Yo había estado en Alemania antes, pero siempre en invierno. Y entonces, para mí, Alemania era el país que estaba debajo de las nubes. Pasabas en el avión y había nubes, era gris, llovía y no había árboles. Por lo menos lo que yo entiendo bajo un árbol, que es algo que tiene hojas. Eso me llamó mucho la atención. Y una cosa que no tiene que ver con el lugar, pero que es el fenómeno de haberse ido de casa y de la certeza de estar solo. O sea, dejé a mis padres, digamos que es una cosa que hace muchos, pero la distancia que quedaba hacia atrás era muy grande. Yo no podía volver donde mis padres. El fin de semana. O llamarlos por teléfono con facilidad. La llamada telefónica costaba una fortuna. La residencia de estudiantes donde viví no había teléfono en las piezas, sino que había un teléfono para 400 personas. Es decir, y aunque uno no lo crea, no había internet. Claro, aunque uno no lo crea, pero ayer nomás era así. Sí. Y tus impresiones en las Plattenbau a las que llegaste y contá exactamente de qué se tratan, ¿no? Sí, ahí me di cuenta que había llegado a un país que yo no conocía. Había llegado a otra Alemania, que es la Alemania Oriental. Yo tenía una idea de Alemania que estaba relacionada a Alemania Occidental. Y llegué a un lugar donde vivía gente que había migrado sin darse cuenta. Su país había desaparecido y habían sido parte de otro nuevo ahora. Y era una lógica y una situación que para mí no combinaba con mi concepto de lo que era Alemania, como por ejemplo compartir teléfono con 400 personas. Y hablamos de estas casas prefabricadas, ¿no? Sí, efectivamente son edificios que se llama que son más bajos de costo para construirlos, que se hacen de placas de hormigón con modelos prefabricados y que se los puede encontrar en Moscú, aquí en Berlín Oriental. Y que eran tan típicas de ese momento. Sí, son lo que la gente llama la arquitectura comunista. Claro, efectivamente. Y lo que es muy interesante es que hoy en día estas viviendas en las que nadie quería vivir se están poniendo de moda. Vamos a conocer de cerca estas construcciones características de la desaparecida Alemania socialista. ¿Te hubieras imaginado en ese momento en que vivías en una vivienda similar que se iban a poner tan de moda? No. Está cambiando muchísimo este país y aquí en Berlín se nota mucho. Está llegando también otra gente que tiene relaciona otras cosas con esos lugares.
Claro, y los aprecia desde otro lugar, ¿no? No tiene los prejuicios que tenían los que son de las generaciones anteriores. Es decir, ve el edificio, ve algunas comodidades que ofrece y no ve la historia que es relacionada al edificio. Y hablando de prejuicios y hablando de historia y de departamentos, ¿cómo fue encontrar departamento en tu caso? ¿Papeleo, burocracia, desconfianza? ¿Cómo fue? Sí, bueno, lo que se demostró ser un problema fue el apellido. Es decir, yo tengo la suerte que el acento que tengo alemán es escrito. Cuando escribo se nota que no soy alemán, pero cuando hablo lo hago relativamente fluido. Pero apenas daba mi nombre en las entrevistas por teléfono para ver si podía ir a ver un piso, se notaba que eso no me iba a subir puntos en la candidatura y ha sido un proceso relativamente largo y complicado. Es decir, al principio estuve en la residencia de estudiantes, ahí obviamente fue totalmente sencillo. Al venir a Berlín descubrí el hándicap que significaba tener, que se llama un nombre extranjero, toda la necesidad de papelería que había, de garantías, por ejemplo, conseguir una garantía, ¿de dónde iba a conseguir yo una garantía si no tenía, que se llama, alguien aquí que pudiese garantizarme a mí? O cosas como la Schufa, que es un registro de deudores central que hay aquí en Alemania, tenía que sacar una Schufa y no sabía qué demonios era una Schufa y todo eso ha sido relativamente complicado. Pero que incluso llegabas a decir, por favor, díganme si tiene algún sentido que mande estos papeles, sí, porque si ya me están descartando no lo hago. Sí, es decir, una cosa que me pasó varias veces es hablar con la persona que hacía de intermediaria y decirle, mire, yo entiendo cuáles son las razones, me parecen incorrectas, pero me parece inútil que yo le entregue mis papeles, así que si me va a discriminar, hágalo por favor con confianza y hágalo ahora, antes de que yo junte los papeles y los tenga que mandar. La gente me decía que no, que cómo me va a decir eso, y decía, bueno, porque tengo la experiencia y sé que sucede, así que le pido que me diga de entrada, y uno o dos me dijeron de entrada, sí, mejor no mande porque no tiene ninguna chance. ¿Y te sentiste discriminado en otros aspectos de tu vida aquí en Alemania? Sí, no, pero no experiencias muy distintas a las que he tenido en otros lugares. Es decir, no les daría el punto de que... Conozco historias de discriminación, muchas. Tengo la ventaja de mi apariencia, que me facilita muchas cosas, y tengo la ventaja del idioma. Ha habido veces en las que he notado que mi nombre me ha generado problemas o que había una idea de cómo tenía que ser yo por venir de donde yo venía. Y que eso y que no encajaba. Sí, eso de, claro, ¿qué eres? ¿En qué cajón te podemos meter? Eso le ha causado... Y en tu caso no es precisamente fácil. Es un poco complicado, sí. Y tampoco es fácil ponerte en un cajoncito en términos de profesiones, porque ahora sos guía turístico, pero antes pasaste por muchas estaciones, desde obrero de la construcción hasta escritor para literatura infantil, muchísimas cosas diferentes. ¿Qué recordás de ese paso? ¿Todo te dejó algo? Sí, yo creo que, digamos, yo he estudiado algo que no sirve para nada. Yo digo que he estudiado ciencia ficción. Yo he estudiado ciencias políticas porque me interesaba muchísimo. No tenía, pero una idea clara de qué es lo que quería hacer con ello profesionalmente hablando después. Y después de terminar de estudiar, me he dado cuenta que, por ejemplo, es una profesión y es una cosa en la que juega un papel muy importante la cuestión idiomática. Y si bien no tengo un gran acento, tengo ciertas dificultades al escribir. Entonces tenía que reinventarme a mí mismo. Y he tenido que ir viendo diferentes opciones de qué es lo que podía hacer y en cada cosa he aprendido cosas muy distintas porque efectivamente yo nunca había pensado que iba a trabajar de obrero de construcción. Lo he hecho y he conocido un aspecto de este país que no habría conocido si es que solamente habría sido estudiante, por ejemplo. Lo cierto es que la vida fue pasando y llegó el momento en que decidiste fundar una cooperativa de guías turísticos. ¿Cómo fue ese momento? ¿La inquietud, la motivación? Al final fue así, yo comencé a ser guía turístico con la idea de financiar el final de un doctorado que estaba haciendo. Llegué a escribir 350 páginas que no llegué a publicar nunca y me di cuenta que era algo que sabía hacer, que me gustaba hacer y con lo que se podía hacer algo. Y trabajaba para una empresa y junto con otros colegas que vienen de Chile, de la Argentina, de España, decidimos fundar una empresa y vimos que la forma que más se acercaba a lo que nosotros queríamos hacer era organizarnos como cooperativa. Y hay una larga tradición indígena que tiene que ver con la propiedad comunitaria, que tiene historia, pero también tiene presente hoy en Latinoamérica. ¿Crees que eso también estuvo presente en esta manera de elegir el modelo de empresa? No. No. O sí. ¿A qué me refiero? Aquí en Alemania también hay una tradición muy fuerte que se llama de organizar cooperativas. Creo que son 20 y pico millones de alemanes que están en cooperativas. Es una tradición generalmente de los chicos para organizarse, para enfrentarse a los grandes. Y, digamos, es una respuesta en el caso, digamos, de América del Sur, en muchas culturas indígenas,
Esa tradición responde a las necesidades de la geografía, a las necesidades que se llama de la biodiversidad en los lugares donde hay, que es una forma de organizar la forma de vivir, es una respuesta a problemas concretos. En el momento de fundar la empresa, nosotros hemos discutido esas cosas. Evidentemente hay una postura o una idea de qué es lo que nosotros consideramos que debe ser una empresa y por eso hemos escogido la forma de la cooperativa, pero no creo que haya habido una cosa directa, digamos, entre una cosa y otra. Y debemos decir que además no se proponían ser una empresa tradicional, porque yo he visitado la página, no quiero que quede a modo de publicidad, pero es verdad que es muy atractiva y no es lo que uno se espera de manera tradicional de guías turísticos. ¿Esto estuvo presente? Sí, lo que pasa es que nosotros no somos guías turísticos. A ver, ¿de qué nos enteramos? Visitas turísticas. Y lo que sucede es, hoy en día el acceso a información es muy sencillo. Cualquier persona con un teléfono móvil o con un iPad se puede parar y Wikipedia le puede decir muchas más cosas de las que yo le voy a poder decir nunca a alguien. Nuestra tarea es acompañar a las personas a conocer algo y a traducir una ciudad. No hablar de datos, obviamente los datos los tenemos que conocer, pero nosotros hacemos una narrativa individual en base a nuestras biografías y mostramos nuestra ciudad, obviamente yendo a los lugares importantes, se van a las cosas que uno tiene que ver, y contamos los datos históricos, pero siempre contextualizándolo a partir de nuestras biografías. La idea es acompañar a alguien como acompañarías a alguien que te viene a visitar. A un familiar o un amigo. Sí. Y entonces, ¿cuál sería la clave para que, digamos, bueno, este recorrido estuvo muy bien hecho? ¿Qué es lo que te propones en cada uno de ellos? Lo que creo yo es esa cuestión de traducir el lugar, en el sentido de que al final haber roto 1 o 2 prejuicios sobre el lugar, sobre la gente aquí, el haber planteado una pregunta, el haber generado que se llama una conversación entre las personas que nos acompañan o que me acompañan, el hecho que comiencen a decir, ah, cierto, en nuestro país pasó una cosa similar o es una cosa distinta. Los datos al final la gente los va a poder buscar siempre otra vez. No se trata de eso. Sí. Bien. Hablamos recién de emprendimientos en Berlín. Una buena idea es necesaria, pero no es suficiente. También hace falta capital, inversión y, ¿por qué no, algo de suerte? Veamos este informe sobre nuevas empresas en la capital alemana. Época de expansión en Berlín. Las ideas se multiplican y las nuevas empresas también. La página web MyAshram ofrece cursos de yoga por internet. Gitamen es una divertida plataforma de opinión. Otro interesante ejemplo es Buddy Beers. Buddy Beers ofrece la posibilidad de invitarle a los amigos que se encuentran en otras ciudades una cerveza en un bar real. Queda por ver si la idea se materializa en negocio. Por lo pronto, una cervecería ya invirtió en este proyecto. Pero no todas las empresas emergentes tienen tanta suerte. No existen muchos inversionistas alemanes dispuestos a apoyar negocios arriesgados. Christophe Merck, empresario francés e inversionista, conoce los problemas de este rubro. Es un hecho que en esta ciudad hay muchas más empresas prometedoras que inversionistas profesionales. De hecho, muchas empresas con las que trabajo reciben más bien fondos, por ejemplo, de Londres e incluso de Estados Unidos. ¿Inversiones que provienen de Estados Unidos para emprendedores nacientes? Toda una novedad. Hasta ahora solo se copiaban las ideas que provenían de Estados Unidos, hecho por el que a Berlín se le conocía como la capital de la copia. Si una idea tenía éxito en Estados Unidos, en Alemania se copiaba y se vendía. Pero el hecho de que Berlín es aún una ciudad económica atrae a muchas startups del extranjero. SoundCloud, una plataforma para músicos, es un ejemplo. Sus creadores consiguieron reunir $13 millones, la mayor parte de fuera. Sin duda, ejemplo de las tendencias que predominan en Berlín. Hay una segunda ola de empresas innovadoras que se desarrollan aquí. Son empresas que empiezan siendo pequeñas, pero pueden acabar siendo tan grandes como Google. Pero no todas las ideas llegan a triunfar. Para ganar hay que arriesgar. Como más se aprende, es fracasando. La capital alemana es vista como la hermana pequeña y loca de Silicon Valley, en California.
Emprendedores internacionales son conscientes de las posibilidades que ofrece la capital alemana y vienen con grandes sueños. Grandes sueños, y quizás no menor al que vos trajiste. ¿Te parece que realmente es así, que Berlín da oportunidades o a veces se exagera un poquito con el tema? Yo creo que Berlín es una ciudad que ha creado una narrativa en relación a que crea oportunidades, y eso crea oportunidades. Es decir, la realidad creo que es un poco más complicada, pero hay la idea de que se puede. Y esa sensación de que se puede hace que la gente haga cosas. ¿Y está de moda Berlín? También digo para los visitantes. Sí, está viviendo un poco del nombre que se hizo en la década de los 90 y los 2000. Esa idea de la prima loca de Silicon Valley, digamos, eso es esa idea de decir, aquí pasa algo que no pasa en otros lugares. Hace un tiempo, hace unos días, me comentaba alguien que un comediante decía que Berlín hace 15 años era una ciudad grande de Europa Oriental y ahora parece en muchas cosas una ciudad chiquita de los Estados Unidos. Hay un Starbucks en cada esquina. Ha llegado mucha gente de fuera, viene gente joven a buscar el mito de lo que fue Berlín, y en ese contexto aparecen los startups y aparece la gente que está iniciando, y mucha gente es gente de fuera que quiere hacerse un sustento aquí. Y cuando viene gente de Latinoamérica y toma tus recorridos, los toma ustedes como guías, ¿con qué ideas llegan? ¿Con qué preguntas? ¿Con qué consultas? ¿Con qué ideas erróneas quizás? Bueno, Berlín es una ciudad a la que uno llega con pocas imágenes en la cabeza. Es una ciudad que no tiene la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur, etcétera, etcétera. Es una ciudad a la que uno llega con dos momentos históricos, que son la historia de la Segunda Guerra Mundial y la historia del muro. Y ambas generan grandes preguntas, es decir, no sabes muy bien cómo ordenarlas. Eso es lo que la gente busca aquí, busca vestigios de ambos periodos, que son dos periodos que están muy cerca nuestro biográficamente, porque han pasado hace muy poco tiempo. Y vas caminando y te van preguntando, bueno, ¿acá era el este o era el oeste? Eso es algo que interesa, ¿no? Esa es una cuestión que los vuelve locos. Efectivamente, en Berlín es muy difícil decirlo hoy en día, porque la ciudad ha cambiado muchísimo. Hay lugares donde te paras y ya no estás seguro cómo era. Yo lo sé, pero quien vive aquí ya ha perdido la relación con eso. Y como a veces el occidente y el oriente no están en el lugar que les corresponde geográficamente, porque la política y la geografía no se pusieron de acuerdo, eso dificulta un poco eso. ¿Y cómo es la mentalidad alemana? ¿Cómo ha sido en relación a tu experiencia? ¿Qué te gusta y qué no tanto? Digamos, una cosa que me sucede es que he llegado al punto en el que los alemanes me caen igual de mal que los bolivianos. Esa sensación de que he llegado, estoy en casa. Es decir, tengo igual de conflictos con esta sociedad que con la sociedad de la que vengo. Hay cosas que me enloquecen. Una cosa es por olas. Mi último tema es el tema de la optimización, que aquí todo se trata de perfeccionar, de mejorar, no de innovar o de hacer algo nuevo, sino de darle una vuelta más. Un poco también lo que decían en el reportaje, que se llama esa cuestión de copiar y mejorar la idea y hacerla muy bien, eso de estar todo el día concentrado en ajustar un poquito más un tornillo. Pero habrás visto cosas positivas que incorporaste también a tu vida, por ejemplo. Me encanta, una cosa que me gusta mucho es la forma en la que una parte de esta sociedad se enfrenta a su historia. Me encantan las discusiones alemanas. En Alemania se discute todo, hasta la locura, y es una cosa que me es muy agradable. Hay discusiones intelectuales sobre muchos temas. Hay a veces que no entiendo por qué los discuten, pero en general, es una cosa que disfruto mucho. Leer un periódico, sentarme, y son buenos periódicos y tienes muchas cosas que leer, y hay una cantidad de información impresionante que te ofrece esta sociedad. Y tu relación con Alemania tiene una historia muy larga en tu familia. Sí. Contanos, ¿desde cuántas generaciones atrás y cómo fue? El primero que sé es mi tatarabuelo boliviano, que vino aquí en una misión para buscar un sistema educativo para Bolivia, y viajó por diferentes países de Europa. Y Alemania fue una de sus estaciones. Mi abuelo boliviano vino aquí el año 38 en el contexto de un intercambio, de una invitación de las juventudes hitlerianas. ¿Y qué pasó cuando volvió? Eso es muy interesante. Sí, bueno, al parecer no le hizo mucho gracia lo que vio aquí, en especial un tema que parece que que le llamó la atención negativamente fue el tema del antisemitismo, y al volver al colegio a Bolivia organizó una huelga adolescente de negarse a hacer el saludo nazi en el colegio, lo que le costó... ¿De qué año estamos hablando? Del año 38. ¿Y le costó? El no poder salir bachiller del colegio. Nada menos. Y a pesar de todas estas cuestiones conflictivas con Alemania, tenías el deseo de venir. Él mismo yo no lo he conocido a él murió relativamente joven, pero él era también germanófilo, no por nada mandó a su hijo al colegio también, al colegio alemán. Mi padre fue al colegio alemán y ahí conoció a mi madre, que era su compañera de curso, y yo también fui al colegio.
Yo creo que una cosa que él sabía era el distinguir entre muchos elementos de la cultura alemana y de la historia alemana que son positivos y esa barbaridad que sucedió en los años 30. Y aún en tu caso, antes de venir a Alemania, ¿tenías esta suerte de dualidad de algo que admirabas y algo que criticabas de Alemania? Creo que es inevitable. Es una sociedad, todas las sociedades son ambiguas. La sociedad alemana es una sociedad que vive su ambigüedad en forma muy abierta porque su historia es muy trágica y es muy dura. Entonces es muy difícil evitar el tema. Está muy presente, está a flor de piel. Donde uno toca, uno prende la televisión todos los días, cambia de canal y en algún programa están hablando de los nazis. Entonces es inevitable que tengas un conflicto con eso, porque al final es la pregunta que uno se hace es, cuando vas a la calle, es ¿qué hizo esta señora? ¿Qué hizo esta otra señora? ¿Qué hizo esta persona mayor? Porque está ahí. Y hablando de la historia, vamos a mostrar una de las fotos que nos has traído para compartir. Contanos de qué se trata. A ver. Este es el Colegio Alemán de La Paz, que fue inaugurado con esvásticas y con saludos nazis del gobierno boliviano también, que en ese entonces era aliado de la Alemania nazi. ¿Fuiste a este colegio? Fui al colegio, ese es el edificio antiguo donde estuve hasta que cumplí 15 años. Después el colegio se trasladó a un edificio nuevo. ¿Y eras crítico ya en ese momento? ¿O eso se aprende con el tiempo? ¿Cómo es? Eso es un defecto que tengo desde mi más tierna infancia. Y hablando de tierna infancia, tenemos a la familia aquí. Es una parte de la familia y es una persona que es muy importante para mí. ¿Que está soplando las velitas? Está ¿Cumpleaños? soplando las velas, efectivamente. Y es parte de la historia complicada del país del que vengo. Bolivia es una sociedad muy jerarquizada, es una sociedad que se llama con una historia colonial muy difícil. Y la persona que sopla las velas es alguien que vino a trabajar a la casa de mi abuela o de mis abuelos, que se llama cuando mi papá era chico, y que de alguna manera ha criado a mi papá y a sus hermanos, y es como un abuelo. Una suerte de abuelo. ¿Cierto? Entonces, él se llama Félix Katari, es un apellido indígena muy importante y era una persona muy orgullosa de esa historia, y es él el que está ahí soplando su vela en su cumpleaños. ¿Y tu historia te sigue acercando a Alemania? ¿Qué vemos aquí? A ver. Uy, vemos algo que no tenemos que ver. Aquí. Son 4 amigos bolivianos que vinieron, que se llama a mi boda. Es tu por boda. Coincidencia, es el día de mi boda. El traje que llevo puesto es el traje que mi abuelo alemán compró en Madrid en el año 1930. Y los otros 4 son amigos de infancia que por coincidencia pudieron venir a la boda aquí. Pero, claro, además, tu mujer es alemana. Mi mujer es alemana. Es no solamente alemana, sino que es aborigen berlinesa. ¿Cómo es eso? Es alguien que no solamente ella ha vivido siempre aquí, sino que su madre es berlinesa, su abuela es berlinesa y que por lo tanto tiene una relación muy distinta que la mayoría de la gente tiene con Berlín. ¿Y qué extrañas de Bolivia? Sabores, olores, el paisaje y los abrazos de la gente que más quiero. ¿Y cuando estás en Bolivia, también extrañas algo de Alemania? Las mismas cosas. Extraño que se llama a los lagos, extraño que se llama a la gente que tengo aquí, algunos sabores. Ahora en La Paz hay un restaurante que ofrece comida alemana. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido que iba a tener la necesidad de comer, que se llama ciertas cosas alemanas, pero allá sí la tengo y que se llama, es una forma de relacionarme con el lugar de donde también vengo. Bueno, contanos, ¿a quiénes estamos viendo aquí? Estamos viendo a los fundadores de la cooperativa y algunos amigos que se llama de los fundadores de la cooperativa, unos días después que se llama del comienzo de la historia de nuestra empresa. ¿Conservan ese entusiasmo inicial? Sí, digamos, ha cambiado. Hemos llegado a la llanura de lo cotidiano y tenemos que hacer cosas que son menos divertidas que creer en un sueño. Estamos construyéndolo y eso generalmente es más trabajoso. Y vos decías que si bien por un lado es una paradoja que uno es extranjero y es guía turístico, también es una suerte típica de un inmigrante que se tiene que reinventar y llega a esto de esa manera. Sí, yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros y hace a mucha gente que viene aquí, que es que tienes que, en base a, que comienza a crear tu biografía, porque en el lugar de donde uno viene ya hay expectativas, ya hay una idea de quién eres, ya está armada las cosas. Aquí eres tú solo y tienes que ver cómo te presentas y la gente sabe relativamente poco de ti. Tiene un cliché, un prejuicio, pero tienes mucho más opción de tomar decisiones, lo que también es más costoso, es más complicado. Y para seguir conociendo Alemania desde los ojos de un latino, ¿cuál es tu película favorita? Hay una película que es mi favorita porque nos muestra el lado feo de una parte que se llama la sociedad alemana y la parte bonita que es el proceso civilizatorio que se está dando ahora con la presencia de gente en muchos lugares aquí. Para mí, la civilización es el encuentro de diferentes gentes que siempre es complicado. ¿Y cuál es la película? Se llama Schwarzfahrer. Que es...
Es una película, es un corto que cuenta la historia de un conflicto en un tranvía entre, que se llama, una persona que está molesta por la presencia de los migrantes y un migrante que tiene una reacción muy curiosa para responder a esa agresión. Y que además es un juego de palabras con viajar sin boleto. Exacto. De este tema nos ocupamos, porque es el momento adecuado para ver un informe que nos explica lo que es y las consecuencias que puede llegar a tener viajar sin boleto en Berlín. Cerca de 40.000 berlineses son sorprendidos cada año viajando en transporte público sin pagar. Muchos de ellos son indigentes que sencillamente no pueden pagar por el servicio, pero recurren al metro y a los autobuses para protegerse del frío. Unas 1.500 personas al año reciben sentencias de cárcel por este delito. Un preso le cuesta al contribuyente 100 euros al día, un monto que podría invertirse mejor, considera el jefe del partido La Izquierda en Berlín. Ciertas cosas deben dejar de ser criminalizadas. Hay que reconocer que en una sociedad moderna cada persona debe estar en posibilidad de utilizar el transporte público o Internet. E incluso aunque sé que estamos aún muy lejos de ello, soy de la opinión que estos servicios deben de ser gratuitos. La idea parece utópica. Transporte gratuito en Berlín en vez de cárcel para quienes no lo pagan. Pero estas mujeres han evitado ir a prisión. En este patio, en el barrio de Wedding, arreglan piezas de ropa usada y cubren así sus sentencias con trabajo. Ese es el caso de Sabine. Esta mujer cumple una condena por viajar sin boleto. Estuve en la cárcel por usar el transporte sin pagar. Me ofrecieron cumplir el resto de la condena con trabajo y yo tengo una familia y por eso quise aprovechar la oportunidad. Trabajo en vez de cárcel que cuesta dinero público. El proyecto ha ahorrado a las arcas de la ciudad ya casi $500.000 euros. Una buena razón para que el sistema judicial impulse este tipo de iniciativas. En este proyecto las mujeres trabajan bajo supervisión y se sienten apoyadas y estructuran mejor su vida. La mayoría ve el proyecto como oportunidad, ya que experimenta por primera vez la valoración de su trabajo. Así se evita la incidencia delictiva y se ayuda a gente sin recursos a acceder a ropa económica. El final de la película no lo vamos a contar para que la gente vea la película, pero hablando de lo que puede pasar si uno viaja sin boleto, 1.500 personas van a prisión por año aquí. Es algo realmente impensable en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, una cosa que me sorprende mucho, pero que es el otro lado de la cosa, es uno se sube y se baja del metro aquí como uno quiere. Y el 95% de la gente tiene el billete, es decir, no hay los controles físicos. La pregunta clásica de mis clientes es ¿y por qué pagan? La razón por la que pagan no solamente es porque existe la posibilidad de una sanción tan dura, que para llegar a una sanción así hay que ser un campeón, sino que se llama el hecho de que uno está usando un servicio. ¿Y cómo es esa convivencia con las reglas? ¿Se siente más fuerte, ¿no?, que en Bolivia? Las reglas, sí. Bolivia no es un país de reglas. Este es un país hecho de reglas. A veces es muy cansador. ¿Puede asfixiar? Sí, es llenar formularios, firmar papeles, es muy complicado, es un aparato burocrático monstruoso que te va comiendo, que se llama una parte importante del día a día, pero en líneas generales tienes la sensación de que al final sale algo, o sea, que funciona, es un aparato que no solamente te come, sino que a veces te devuelve algo. ¿Eso es algo así como el otro lado de la moneda? Sí, es el precio que uno paga, es decir, en Bolivia las cosas son mucho más informales y a veces se pueden resolver de una forma más fácil, pero también son sociedades más injustas porque quien tiene más dinero puede comprarse las reglas. Blas, ha sido muy lindo tenerte aquí y escucharte. Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por su atención y por su compañía. Si quiere escribirnos, nos encantará leer su mensaje. La dirección es acento@dw.de. Repito, acento@dw.de. Cuéntenos desde dónde nos vio y déjenos su comentario. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima. Chao.